En el siglo V a.C., la vida cultural griega se había desplazado hacia Atenas, que había desarrollado una forma democrática de gobierno, confiriendo a los ciudadanos el poder para dar su opinión en los asuntos públicos. Los ciudadanos atenienses pronto descubrieron que el poder de persuadir a sus conciudadanos en la asamblea o ante un tribunal judicial era una gran ventaja política. Para adquirir y perfeccionar estas habilidades, recurrían a maestros itinerantes de oratoria y retórica. Estos maestros fueron los llamados sofistas. Los sofistas son un fenómeno muy interesante y malinterpretado. Tienen una reputación muy mala. Lo interesante es que su mala reputación es obra de Platón. Los sofistas gozaban de buena reputación hasta que Platón comenzó a escribir sus diálogos, en los que los sofistas eran los grandes enemigos de Sócrates. Ahora bien, ¿qué hacían esas personas y por qué lo hacían? Bueno, para decirlo de alguna manera, constituyen las primeras universidades. Van de una ciudad a otra, lo cual a menudo les jugó en contra, y a cambio de dinero enseñaban cómo ser exitoso. Ahora bien, dicho de esta manera, es una idea sumamente peculiar, porque muchas veces traducimos la palabra que recién traduje como exitoso por la expresión cómo ser bueno, cómo ser virtuoso, pero eso no era lo que enseñaban. Ellos enseñaban cómo alcanzar el éxito, cómo lograr ser rico y famoso, lo cual es muy parecido a lo que muchas personas hacen hoy en día. Los sofistas, que podían recibir una paga generosa a cambio de sus servicios, solían utilizar sus habilidades de retórica para defender la posición de los aristócratas que los empleaban. De hecho, podían defender cualquier posición que se les propusiera, sin importar lo absurda o nefasta que pareciera. El sofista más famoso fue Protágoras, que dejó de lado a los dioses y en su lugar ubicó al ser humano, el dueño de su propio destino, quien en un universo indeterminado debía confiar en sus propios recursos para crear verdades que de otra manera no podrían existir. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Si bien los sofistas gozaban inicialmente de una buena reputación, hubo un hombre que se opuso a sus visiones relativistas y a su voluntad de cuestionar la realidad objetiva de la verdad. Su nombre era Sócrates, y creía que el mismo talento que los sofistas utilizaban para generar incertidumbre podía ser más útil si se lo utilizaba en pos de adquirir conocimiento cierto y sólido. Para Sócrates, la argumentación sistemática es el camino hacia la verdad. La figura de Sócrates es la del maestro por excelencia. Según él, la verdad está en el interior de cada uno, independientemente de su educación o condición social. Consideraba que su tarea era guiar a sus alumnos a través del proceso para revelar la verdad, ayudándolos a recordar lo que ya sabían. Sócrates describía su labor como la de un partero intelectual, alguien que da a luz el conocimiento haciendo preguntas aparentemente sencillas. Este proceso dialéctico es lo que se conoce como el método socrático. Sócrates estaba rodeado de un grupo de jóvenes que lo consideraban un maestro que les enseñaba a vivir bien, a vivir de manera exitosa. También para la mayoría de las personas, Sócrates era un sofista. Pero había una gran diferencia. A él no le pagaban por ello, porque según sus propias palabras, si tienes virtud, como él la llamaba, o éxito, no necesitas cobrar por ello. Ser virtuoso, exitoso, un ser humano excepcional, es en parte hacer que los demás también lo sean. Entonces, había una diferencia fundamental al respecto. Platón ve que a Sócrates, que para él era el verdadero maestro del éxito y la virtud, no solamente no se lo reconoce como un buen ser humano, sino que se lo ejecutó como un criminal común. Y dice, pensaba para sí mismo, debemos separar a Sócrates de esas personas que están confundidas, debemos hacerlo en la mayor medida posible. No tenemos ninguna obra escrita por el mismo Sócrates. Conocemos sus enseñanzas principalmente a través de los diálogos de su alumno Platón, en los que Sócrates es el protagonista. Ha sido objeto de polémica hasta qué punto estos diálogos reflejan las enseñanzas de Sócrates
o la propia filosofía de Platón. Por lo general, se coincide en que los primeros diálogos de Platón describen el pensamiento de Sócrates, mientras que los últimos el del propio Platón. El diálogo más histórico es la Apología, en el que Sócrates responde a sus acusadores en el juicio al que fue sometido por corromper a la juventud ateniense, una acusación que lleva aparejada la amenaza de muerte. Vosotros también, oh jueces míos, debéis tener buena esperanza ante la muerte y convenceros de que una cosa es cierta, la de que no hay mal posible para un hombre de bien, ni durante esta vida ni después en el reinado de la muerte. No estoy enojado en lo más mínimo contra mis jueces ni contra mis acusadores, a pesar de que no eran esas sus intenciones al acusarme y condenarme, sino la de hacerme algún mal. Platón consideraba a Sócrates el hombre más justo y sabio de toda Atenas. Cuando por razones políticas Sócrates es juzgado y condenado a muerte, Platón se escandaliza. Para él, los hombres ignoraban lo que era la justicia. De lo contrario, a Sócrates lo habrían aclamado universalmente por su sabiduría, en lugar de condenarlo a muerte. Platón se enfrentó con un dilema. ¿Cómo enseñar a los atenienses el verdadero significado de la justicia? Si la polis está moralmente enferma, ¿cómo curarla? La preocupación que Platón tenía por el bienestar espiritual e intelectual de los atenienses guía su obra. Y él la expresa en diálogos escritos con delicioso genio y elegancia. Su obra tuvo una gran influencia en el futuro del pensamiento occidental, tanto así que el filósofo inglés Alfred North Whitehead declaró que toda la filosofía occidental no es más que una serie de anotaciones a pie de página de la obra de Platón. En la República, tal vez el más conocido de sus diálogos, Platón reflexiona sobre la naturaleza del gobierno y concluye que un buen gobernante ha de ser aquel que sea capaz de brindar cosas buenas, cosas bellas y cosas justas. Por lo tanto, un buen gobernante debe conocer los principios por los cuales algo puede ser considerado bueno, bello o justo. Es por eso que el buen gobernante ha de ser un rey filósofo, es decir, aquel que comprende por qué es bueno ser justo. Para Platón, la justicia es un tema central en la República. En el primer libro de la República explica por qué la justicia vale la pena. Comienza con una discusión con alguien que piensa que la justicia es para los necios, ya que cualquier persona que pueda salirse con la suya siendo injusta, por supuesto que lo hará. La República de Platón es la primera obra filosófica sistemática. Es por eso que la considero de cierta manera la primera obra filosófica. Hay otros trabajos que se aproximan, pero no hay nada como la República. Es como si surgiera de algo precedente, una especie de tradición, por supuesto, pero es una explosión, no es simplemente un libro. Creo que en la República, Platón no apela a que las leyes sean un mandato divino, sino que, por el contrario, apela al bien. Él sostiene que todas las personas buscan el bien en todo lo que hacen, lo cual no quiere decir que busquen ser moralmente buenos, sino algo mucho más plausible, que en todo lo que hagan buscarán el bien para sí mismos. Tal vez no sea el bien moral, tal vez sea placer o algo diferente, pero siempre se busca lo que uno cree que es bueno. En la metafísica de Platón hay dos mundos, el de los objetos físicos que percibimos con nuestros sentidos y el mundo de las ideas que solo podemos percibir a través del intelecto. A pesar de la evidencia de los sentidos, el mundo de las ideas es la máxima realidad. Este concepto, conocido como la teoría de las ideas de Platón, es el pilar de su sistema filosófico. Platón observó que objetos tales como una mesa, los árboles o las personas
cambian inevitable e inexorablemente a través del tiempo. Pero sostenía que la idea de mesa, árbol y persona persistía a todo objeto físico. Las ideas son atemporales, nítidas y más reales que los objetos físicos. Según Platón, por ejemplo, las cosas son bellas solo si participan de la idea de belleza. Las cosas bellas pueden deteriorarse o corromperse, pero no la idea de belleza que en ellas se manifiesta. Nada existe, sino que todas las cosas devienen. Platón ilustró su visión metafísica del mundo en su célebre Alegoría de la Caverna. Este es el argumento básico. Imaginemos una caverna en la que hay personas que viven atadas, de manera tal que no pueden ver a sus espaldas, sino que solo pueden ver la pared del fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un muro que los separa del resto de las personas que están de pie detrás del muro sosteniendo marionetas. Pero no es posible ver a las personas, sino solamente a las marionetas que ellas manejan y mueven por encima del muro. Detrás de estas personas hay un fuego encendido, de forma tal que la luz se proyecta hacia la pared del fondo de la caverna. Los prisioneros, las personas que están encadenadas, ven la sombra de las marionetas, pero como eso es lo único que conocen, piensan que es la realidad, que son auténticas, que esa es la esencia del mundo. De hecho, no solo las sombras que ven no son reales, sino que éstas pertenecen a marionetas que tampoco son reales. Las cosas reales están fuera de la caverna. Allí es donde se encuentran los objetos, los árboles y los verdaderos seres humanos y animales y minerales, y no están iluminados por un fuego artificial, sino por el sol. Las cosas que percibimos son lo que Platón llama el mundo sensible. No podemos tener un conocimiento preciso del mundo sensible, solo opiniones. Es por ello que mi noción de justicia puede ser diferente a la suya. Pero a través de la razón, puedo trascender nuestra existencia cotidiana y ascender a lo que Platón llama el mundo inteligible. La idea principal es la idea del bien, que ilumina al mundo inteligible como el sol ilumina a la tierra. Aquel que no pueda distinguir con la razón la idea de bien y que no pueda aplicarse rectamente a su búsqueda, no según la apariencia, sino según la esencia, no poseerá el conocimiento del bien en sí, ni de cosa buena alguna. Y si alcanza una imagen de este, será por la mera opinión, no por la ciencia.